Hola, buenas noches, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Felipe Rincón Rendón, estudiante de Ingeniería Ambiental de primer semestre. Para el segundo punto de la última tarea de física, escogí pues la conferencia de un profesor de la Universidad del Tolima. Entonces voy a proceder con la exposición. El tema que escogí, que me pareció muy interesante, se llama imanes permanentes o IPS. Vamos a hablar sobre el magnetismo, características y las aplicaciones de estos imanes. Entonces, como en el orden que dan en el trabajo título, imanes permanentes, ponente Humberto Bustos Rodríguez de la Universidad del Tolima, como les decía anteriormente. Acá es un pequeño introducción. Una de las principales características de los imanes permanentes es una alta resistencia tanto a cambios de temperatura como a las influencias de otros campos magnéticos. Esto se debe principalmente a su composición molecular, ¿cierto? A las propiedades magnéticas con las que se hayan hecho y con las que se le hayan pues aplicado unos tipos de propiedades ideales o diferentes a cada IPS que se producen. Pues los imanes son utilizados en todos los campos de acción, se utilizan en muchas partes de la industria y tienen una gran eficiencia y durabilidad en tecnologías de alta, muy avanzadas y en tecnologías muy básicas. Las metodologías. La metodología que utilizó el profesor es la producción y caracterización de materiales magnéticas duros y blandos a partir de nanopartículas magnéticas producidas por alineamiento mecánico con surfactantes. La producción y caracterización de materias magnéticas duras y blandas a partir de nanopartículas magnéticas mediante aliado mecánico en la ciencia de masitetización de nanopartículas magnéticas que luego se manipulan. La verdad, leo y trato de explicar porque pues es un tema la verdad muy complejo, difícil de entender. Tuve que investigar mucho, leer, porque la verdad es un tema del que tenía poco conocimiento y es un tema en el que se habla de una gran fundamentación teórica, donde el profesor pues habla en la conferencia más que toda la parte muy teórica, y también habla de la parte muy práctica y la verdad que es un tema difícil de entender, es un tema bastante interesante, pero es un tema difícil de entender. Listo, sus aplicaciones, como les decía anteriormente, los podemos encontrar en el sector automotriz, en las partes de los baffles, en las partes de las puertas, en la industria electrónica, todo lo que tiene que ver con la creación de discos duros, de estado sólido, de estado mecánico, todo lo que tiene que ver con la parte electrónica, partes de televisores, partes de baffles, partes de los computadores, celulares, todo lo que tiene que ver con el sector energético. Principalmente se utilizan las partes de las boinas para la recolección de la energía eólica, sector militar y aeroespacial, todo lo que tiene que ver con naves espaciales, aviones, helicópteros, armamento militar, sector médico, todo lo que tiene que ver con resonancia magnética y demás equipos médicos utilizados para hacer exámenes avanzados. Los materiales magnéticos duros producidos mediante este proceso son esenciales en la aplicación que requieren imanes permanentes, como les decía anteriormente, motores eléctricos, electrónicos, todo lo que tiene que ver con la parte de la potencia de los motores, todo lo que tiene que ver con la generación de energía dentro de los transformadores y los dispositivos de almacenamiento como discos duros. Anteriormente también se utilizaba en los disquetes y que ha sido pues una constante renovación y creación de nuevos equipos, pero siempre con los IPS de por medio. Características de los materiales. Una vez los materiales magnéticos han sido producidos, se someten a una serie de técnicas de caracterización para determinar sus propiedades magnéticas. Algunas de estas incluyen ciclos de histéresis para medir la conectividad y la remanencia, que es un punto muy fundamental que explica el profesor durante su exposición. Espectroscopía de resonancia magnética, Musbauer, estudiar las interacciones y el comportamiento de los electrones en los materiales magnéticos, difracción de rayos X para analizar la estructura cristalina de la fase de las nanopartículas, microscopía electrónica de barrido Zen para observar la morfología y el tamaño de las nanopartículas que se obtienen a raíz de este método que utiliza el profesor y que nos explica el profesor Bustos. Los materiales magnéticamente duros producidos mediante este proceso son esenciales en aplicaciones que requieren imanes permanentes como motores eléctricos y electrónicos de potencia de transformadores, dispositivos de almacenamiento de energía como el disco duro. Materiales magnéticamente blandos. Por otro lado, los materiales magnéticamente blandos tienen baja conductividad, lo que significa que son fáciles de reversar. ¿Qué quiere decir con eso? Los imanes o los IPS creados con magnéticamente materiales blandos son fáciles de volver a su estado natural. ¿Qué quiere decir? Son fáciles de quitar la capacidad de imantado o imantación que tienen para, para utilizarlo para otras cosas, como en el caso de los transformadores, que tienen partes que necesitan ser imantadas y desimantadas durante el proceso de la generación de la energía.
tipos de sustancias para ser imanes. Pues tenemos las sustancias diamagnéticas, es una sustancia que presenta una débil repulsión hacia los campos magnéticos en presencia de un campo magnético externo. Los electrones de los átomos generan un campo opuesto al aplicado. Tenemos las sustancias paramagnéticas. Estas sustancias son literalmente atraídas por los campos magnéticos externos debido a que poseen dipolos magnéticos permanentes, pero su alineación es débil. Tenemos las sustancias ferromagnéticas. Estas sustancias son fuertemente atraídas por los campos magnéticos y pueden magnetizarse permanentemente debido a su estructura interna de dominios magnéticos. Esta última sustancia son uno de los imanes más fuertes que hay, que son capaces hasta resistir otros campos magnéticos para no perder su capacidad de imantar. Y pues el análisis crítico, la producción y caracterización de los materiales magnéticos a partir de las partículas magnéticas, las fortalezas, mejora la eficiencia energética y la sostenibilidad, la producción de materias magnéticas mediante el eleado mecánico de sufratantes ofrece un avance significativo en términos de eficiencia energética. Esto permite la fabricación de materiales con propiedades magnéticas óptimas como alta coercitividad en imanes duros o baja coercitividad de materiales blandos. Estas características son esenciales para las aplicaciones en energías renovables y dispositivos electrónicos. Aquí pongo para la referencia en la que más sé, los imanes de alta eficiencia contribuyen a la reducción de pérdidas energéticas, lo cual es un factor clave para las tecnologías. Últimamente se está investigando mucho con otros materiales o con tierras raras o extrañas, por decirlo así, para generar nuevos imanes más potentes y que sean más fácil de cambiar o reversar su origen, que sean imanes fáciles de imantar o fácil de desimantar. Por eso es que el imán es un objeto o es un elemento tan importante en toda la vida común, en la vida cotidiana, en la vida común de todos nosotros, porque todos los equipos, aparatos y todo lo que vemos parte su funcionamiento principalmente de los imanes. Agradezco mucho la oportunidad y gracias, eso es todo.